Miremos ahora un problema de mezclas. Este problema lo habíamos mencionado en la primera clase como el problema de la dieta óptima. A pesar de que allá se planteó para una petrolera y aquí también, allá se planteó para Texaco, aquí lo vamos a plantear para Ecopetrol, hago el mismo comentario que hice ese día. Esto no es una dieta, pues porque en realidad nadie se alimenta de petróleo, pero la estructura del problema es la misma. O sea, es fabricar unos productos terminados que se le entregan al consumidor a partir de unas materias primas. Entonces, en este caso, la empresa es Ecopetrol y va a producir tres tipos de gasolina, o sea, productos finales, y cada uno de esos productos finales se obtiene mezclando en distintas proporciones cada una de tres materias primas, o sea, petróleos crudos. Entonces vamos a ver todos los detalles y las restricciones adicionales que tiene el problema para plantearlo y resolverlo. En este par de tablas iniciales aparecen los datos de los costos de las materias primas, los crudos y los precios de venta de los productos finales, las gasolinas. Miren que en la tabla que aparece de segunda están los precios de compra de los tres crudos, de los tres petróleos en pesos por barril. El crudo 1 vale a 45 pesos el barril, el crudo 2 a 35 pesos el barril y el crudo 3 a 25 pesos el barril. Con esos crudos se mezclan y se obtienen gasolinas que se venden. La gasolina 1 a 70 pesos el barril, la gasolina 2 a 60 pesos el barril y la gasolina 3 a 50 pesos el barril. Entonces miren que los precios, los crudos tienen precio de compra y las gasolinas o productos finales tienen precios de venta. Miren que los uno son de mayor calidad, tanto los crudos como las gasolinas, los dos calidad un poquito inferior por el precio y los crudos y gasolinas tipo 3 son los de inferior calidad. Vamos a hablar de dos características tanto de los crudos, de las materias primas, como de los productos finales, de las gasolinas. Esas dos características son el octanaje y el contenido de sulfuros. Entonces miren que a las gasolinas se les va a exigir unas cantidades mínimas de octanaje y de contenido de sulfuros mínimas o máximas según la característica del producto para garantizar la calidad de la gasolina. En cambio los crudos tienen unas cantidades dadas que son propiedades del crudo. Esas no es que se exijan, sino que las contienen los crudos, tanto de octanaje como de sulfuros, o sea, de las mismas dos características que les vamos a exigir a las gasolinas. En esta primera diapositiva aparecen los requerimientos de octanaje y de sulfuros de los tres tipos de gasolina. Entonces, a la gasolina 1 le vamos a exigir que tenga mínimo 10 octanos por barril, a la gasolina 2 8 octanos por barril y a la gasolina 3 6 octanos por barril. El octano es una medida de la potencia de la gasolina. Miren que entonces la gasolina 1 es de mayor calidad porque tiene más potencia. Los sulfuros están dados en porcentajes, o sea que la gasolina 1 debe tener, miren que ese es máximo, máximo el 1% de sulfuros, la gasolina 2 máximo el 2% y la gasolina 3 máximo el 1% de sulfuros. Miren entonces que el octanaje es mínimo, en cambio el contenido de sulfuros es máximo y que el octanaje está en octanos por barril, en cambio los contenidos de sulfuro están en porcentajes, o sea, barriles por barriles. Un barril de gasolina 1 debe tener máximo 0.01 barriles de sulfuros. En esta
tabla aparecen las dos características para las materias primas, para los crudos. Y son contenidos, no son requisitos, sino el crudo 1 tiene 12 octanos por barril. El mismo crudo 1 tiene un contenido de sulfuros del 0.5%. El crudo 2 tiene 6 octanos por barril y un contenido de sulfuros del 2%. El crudo 3 tiene 8 octanos por barril y un contenido de sulfuros del 3%. Miren que esos son peculiaridades, características de cada uno de los crudos. El proceso de transformar los crudos, los petróleos crudos en gasolinas se llama refinación. Ese proceso de refinar los crudos para obtener gasolinas tiene un costo que es de $4 por barril. La refinería puede producir máximo 14.000 barriles diarios de cualquiera de las tres gasolinas y Ecopetrol puede comprar máximo 5.000 barriles diarios de cada uno de los crudos. Miren que el de la gasolina está dado en total, el 14.000 es del total de gasolinas, en cambio el de los crudos es 5.000 por cada tipo de crudo. En esta diapositiva aparecen las demandas y algo adicional que se logra con publicidad. Las demandas son, para la gasolina 1, 3.000 barriles al día, para la gasolina 2, 2.000 barriles al día y para la gasolina 3, 1.000 barriles al día. Pero miren los comentarios debajo de las demandas donde se nos dice que con publicidad se puede incrementar la demanda. La publicidad lo que busca es precisamente hacer que la demanda se incremente. Y el incremento de la demanda, eso se determina por medio de estudios de mercado, es de 10 barriles diarios el incremento en la demanda por cada dólar diario que se gaste en publicidad. Miren que 10 barriles por día dividido por $1 por día, el día en el numerador y en el denominador se cancela y me quedan en unidades de barriles por dólar. O sea que el incremento que sufre la demanda es 10 barriles por dólar. Esta unidad es muy importante porque vamos a hacer el análisis dimensional y más adelante vamos a tomar este dato y ahora lo convertimos a barriles por dólar. En esta diapositiva están resumidos todos los datos que vimos del problema. Están los precios de venta de las gasolinas que están en dólares por barril, los precios de compra de los petróleos, de los crudos, de las materias primas que también están en dólares por barril. Los octanajes mínimos, recuerden que esta era una de las características de las gasolinas que estaban en octanos por barril. Miren que es un mínimo, porque el octanaje es la capacidad de potencia, entonces uno requiere que una gasolina de buena calidad tenga un octanaje alto. La cantidad de sulfuros, que era otra de las características de las gasolinas, son máximas, porque los sulfuros son una sustancia no deseada, porque es contaminante, porque no es buena para los vehículos, entonces por eso tienen un máximo, para que una gasolina de buena cantidad no exceda la cantidad de sulfuros. Los costos de transformación, o sea, de refinación que dijimos que estaban dados en dólares por barril. El tope máximo de compra de crudo que estaba en barriles por día y las demandas de cada una de las gasolinas que también estaba en barriles por día. La publicidad, que recuerden que esa fue la que convertimos en última instancia a barriles por dólar, y la relación de octanaje de los crudos, que es el contenido que contienen de octano cada uno de los tres crudos, que estaba en octanos por barril, y lo mismo con los sulfuros,
solo que la de sulfuros estaba en porcentaje, o sea, barriles por barril, ¿cierto? Es decir, que un crudo tiene el 1% de sulfuros, quiere decir que de 100 barriles hay un barril de sulfuros. Con estos datos vamos ahora a plantear el problema. En esta diapositiva aparecen las variables. Hay dos tipos de variables. La primera la vamos a denominar con la letra X y miren que estamos utilizando dos subíndices. Hay 9 formas de utilizar los crudos para obtener la gasolina, porque si son 3 crudos y 3 gasolinas, cada uno de los 3 crudos puede entrar en cada una de las 3 gasolinas, o sea que eso da origen a 9 variables. Entonces uno las podría llamar, como habíamos hecho tradicionalmente, X1, X2 hasta X9, pero entonces uno no sabe con esa nomenclatura qué es X7 o qué es X6. Entonces se utiliza un doble subíndice que es más claro, mnemotécnicamente es más fácil de entender. El primer subíndice es el crudo y el segundo subíndice es la gasolina. O sea que X sub J es la cantidad de crudo tipo I que se utiliza para obtener gasolina tipo J, porque cualquier crudo se puede utilizar con cualquier gasolina. Entonces miren que uno sabe inmediatamente X23. Ah, no, es el crudo tipo 2, la cantidad de barriles por día de crudo tipo 2 que se utilizan para obtener la gasolina tipo 3, que es el segundo subíndice. Las otras variables son los dólares que se gastan diariamente en publicidad para la gasolina. Miren que estas variables, 3 variables para cada una de las 3 gasolinas, no tienen sino un subíndice que es la gasolina, porque es que la publicidad se le hace a los productos que se venden, a las gasolinas, no a las materias primas. Y recuerden que esa estaba en dólares por día. Entonces, las 3 variables a sub J están expresadas en dólares por día. En esta diapositiva aparecen las cantidades que se compran de cada uno de los 3 crudos y las cantidades que se venden de cada una de las 3 gasolinas. Miren que el crudo 1 se puede utilizar para producir cualquiera de las 3 gasolinas, la 1, la 2 o la 3. Entonces la cantidad total que se compra de crudo 1 es la que se compra de crudo 1 y que se utiliza para la gasolina 1, X11, más la que se compra del mismo crudo 1 pero para obtener gasolina 2, más la que se compra del mismo crudo 1 para obtener gasolina 3. La suma de las 3 variables que tienen como primer subíndice el crudo y como subíndice las 3 gasolinas me da la cantidad de crudo 1. De la misma forma se obtiene la cantidad de crudo tipo 2 y la cantidad de crudo tipo 3. Pasemos ahora a las gasolinas. La gasolina tipo 1, recuerden que la gasolina es el segundo subíndice. Entonces la gasolina tipo 1 tiene como segundo subíndice el 1, porque es gasolina tipo 1. ¿Cómo se obtiene la gasolina tipo 1? Pues mezclando el crudo tipo 1, que es X11, y el crudo tipo 2, que es X21, y el crudo tipo 3, que es X31. Miren que los 3 crudos se están mezclando para obtener gasolina 1, luego X11 más X21 más X31 es la gasolina tipo 1 que se obtiene de mezclar los 3 tipos de crudos. Análogamente a como se hizo con la gasolina tipo 1, se obtienen los totales de gasolina tipo 2 y de gasolina tipo 3, mezclando también los 3 tipos de crudos. La función objetivo de este problema es la utilidad. La utilidad es la suma de todos los ingresos menos la suma de todos los costos. Ingresos no hay sino uno, que es el precio de venta de las gasolinas. En cambio hay 3 tipos de costos.
el costo de la compra de los crudos, o sea, las materias primas, el costo de producción, que habíamos llamado la refinación, y el costo de publicidad, que es la que se hace con el fin de incrementar la demanda. Entonces miremos primero los ingresos por la venta de gasolina. Miren que los ingresos son, el primer término es para la gasolina tipo 1. ¿Cómo se obtiene la gasolina tipo 1? Recuerden, mezclando el crudo tipo 1 que se utiliza para gasolina 1, que es X11, más el crudo tipo 2 que se utiliza también para la gasolina 1, que es X21, más el crudo tipo 3 que se utiliza para obtener la gasolina 1, que es X31. Miren que esa es la cantidad total de gasolina 1. Eso lo multiplicamos por $70 por barril, que es el costo al que se vende la gasolina tipo 1, multiplicado por la suma de esos tres crudos que se utilizan para obtener la gasolina tipo 1, que está en barriles por día. Entonces, dólares por barriles por día, el barril se cancela y me queda en dólares por día. O sea que estos ingresos tienen unidades de barriles por día. En esta diapositiva aparecen todos los costos. Recuerden que hay tres tipos de costos. Los costos de compra de los crudos, los costos de producción y los costos de publicidad. Los costos de compra de los crudos y los de producción están relacionados con las variables X. En cambio, los costos de publicidad son otras variables aparte, que son las variables A1, A2 y A3. ¿Cuál es entonces el costo de compra de los crudos? Para el primer crudo, o sea, el crudo tipo 1, recuerden que el costo de adquisición o de compra del crudo tipo 1 es $45 por barril y lo multiplico por la cantidad de barriles por día del crudo tipo 1, que es X11 más X12 más X13. O sea, el crudo tipo 1 que se utiliza para obtener gasolina 1, gasolina 2 o gasolina 3, pero siempre el crudo 1. Entonces, miren que eso tiene unidades de dólares por día, ¿cierto? Porque son dólares por barriles por día me da en dólares por día. De la misma forma que obtuvimos ese costo para el crudo 1, obtenemos los otros dos términos de esa expresión, el que está multiplicado por 35, que es para el crudo 2, y el que está multiplicado por $25 por barril, que es para el crudo 3. El segundo tipo de costos, que es el de producción o de refinación, recuerden que era igual para cualquier gasolina y cualquier crudo. Refinar un crudo para obtener cualquier tipo de gasolina vale $4 el barril. Podría ser distinto, pero en este caso es el mismo. En cambio, los costos de publicidad no están relacionados con las variables X y son A1 más 2 más A2 más A3. Entonces miren que la función objetivo se vuelve como aparece en la parte de abajo, que tiene entonces 12 términos. Los primeros 9 términos son los que están afectados por las variables X, que recuerden entonces que incluyen los ingresos y los costos de compra de crudos y de producción. Miremos por ejemplo el de X11. ¿De dónde sale el de X11? En la diapositiva anterior veíamos que el X11, recuerden que es la cantidad de crudo 1 que se utiliza para producir gasolina 1. El coeficiente de X11 en los ingresos es 70, porque la gasolina 1 se vende a $70, menos el 45, miren que el coeficiente 45 se ve que es el coeficiente de X11 en la parte de arriba de las diapositivas, es el costo del crudo 1. Entonces 70 menos 45 me da 25, y en la parte de costos de producción, como todos son 4, pues 25 menos 4 me da 21. Entonces el coeficiente de X11 en la función objetivo es 21. Y miren que eso está en dólares por día. Así como se obtuvo ese 21, se obtienen los otros 8 coeficientes para obtener
los 9 términos que tienen las X con sus dos subíndices en la función objetivo. Y los costos de publicidad, esos no están determinados por las variables X, sino por las variables A, y entonces esos quedan restados en la parte a continuación en la función objetivo. Entonces la función objetivo tiene la forma definitiva que aparece en la parte de abajo de la diapositiva. 21x11 más 11x12, puntos suspensivos más 21x33, menos A1 menos A2 menos A3. Es una función objetivo que tiene 12 términos, en los cuales hay 9 términos que tienen dos subíndices, los de las variables X, y 3 términos que tienen un subíndice, que son las variables de la publicidad de las gasolinas. Entonces el único subíndice que tienen es el de la gasolina. Miremos ahora las restricciones funcionales o estructurales del problema. La primera restricción es la capacidad de producción o de refinación. Acuérdense que habíamos dicho que la empresa Ecopetrol está en capacidad de refinar máximo 14.000 barriles por día. Entonces yo sumo todas las cantidades que se refinan, que es la suma de los 9 valores de las X. Cualquier crudo que se utiliza para producir cualquier gasolina tiene que ser refinado, o sea, convertido en gasolina. Entonces, la suma de esos 9 variables me da el total de crudos o el total de gasolinas utilizados, y cada una de esas variables X está en barriles por día y la refinación también está en barriles por día. Entonces es una restricción que es consistente dimensionalmente. Tanto el lado izquierdo, que está con las unidades de las X, como el lado derecho, que es el 14.000, tienen unidades de barriles por día. Con esa restricción no se está dejando exceder la capacidad de refinación de Ecopetrol, de la refinería de Ecopetrol. Las restricciones que aparecen a continuación, la 2, la 3 y la 4, son las de la demanda. Por ejemplo, la restricción 2, que es la que aparece ahí en la segunda parte de la diapositiva, es la demanda de la gasolina 1. La demanda de la gasolina 1, que también está en barriles por día, es 3.000 cuando no se hace publicidad. Recuerden que yo con la publicidad logro incrementar la demanda. Entonces, el incremento de la demanda, acuérdense que habíamos calculado ese incremento de la demanda que era de 10 barriles por dólar. ¿Se acuerdan que lo habíamos calculado en una diapositiva anterior? 10 barriles por dólar. Al multiplicarlo por el gasto en publicidad a uno que está en dólares por día, pues el dólar se me cancela con el dólar y me queda en barriles por día. Entonces miren que el término 10 a 1 o 10 a 2 o 10 a 3 en las otras restricciones también están en barriles por día. Entonces la restricción 2 lo que me está diciendo es que la demanda de gasolina 1 es mayor o igual que la demanda sin hacer publicidad más el incremento de demanda que tiene la empresa por invertir en publicidad. Y todos los términos, tanto las X como el 3.000 como el 10 a 1, está en barriles por día, o sea que es consistente dimensionalmente. De la misma forma como se calculó esa restricción 2, se calculan las restricciones 3 y 4 para la gasolina tipo 2, la restricción 3, y para la gasolina tipo 3, la restricción 4. En esta diapositiva están planteadas las restricciones de la capacidad de compra de cada uno de los tipos de crudo. Recuerden que se había dicho que la capacidad de compra era de 5.000 barriles por día para cualquiera de los 3 crudos, para el crudo tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Entonces la restricción 5 me está diciendo que la compra, la cantidad comprada de crudo 1, que es X11, el crudo 1 que se utiliza en la gasolina 1, más X12, el crudo 1 que se utiliza en la gasolina 2, más X13,
el crudo 1 que se utiliza en la gasolina 3, o sea, todo el crudo 1 tiene que ser menor o igual que 5.000. Y miren que tanto las X como el 5.000 están en barriles por día, o sea que también es consistente dimensionalmente. De la misma forma como planteamos esta restricción para no exceder la capacidad de compra del crudo tipo 1, se plantea la restricción 6 para no exceder los mismos 5.000 barriles por día del crudo tipo 2 y la restricción 7 para el crudo tipo 3. Las tres restricciones que aparecen a continuación son para garantizar los mínimos exigidos de octanaje por barril. La restricción 8 es para garantizar que la gasolina tipo 1 tenga por lo menos, o sea, mayor o igual, 10 octanos por barril. La restricción tipo 9 es lo mismo, pero para la gasolina tipo 2, para garantizar que la gasolina tipo 2 obtenga 8 octanos por barril, y la restricción 10 es similar para la gasolina tipo 3, o sea, para garantizar que la gasolina 3 tenga mínimo 6 octanos por barril. Ahora, ¿cómo sé yo cuántos octanos por barril tiene la gasolina tipo 1? Pues simplemente divido el total de octanos de la mezcla de gasolina tipo 1 dividido por el total de barriles de la misma gasolina tipo 1. ¿Cuál es el total de octanos de la gasolina tipo 1? Miren el primer término, 12X11. ¿Qué es 12X11? Son los octanos que se obtienen del crudo tipo 1 para la gasolina 1. El 12 está en octanos por barril. Recuerden que esa era la unidad que tenía cuando se planteó el problema, 12 octanos por barril, que era el requisito, el contenido de la gasolina, del crudo 1, perdón. Y el X11 está en barriles por día. Esas son las unidades de las variables. Si yo multiplico octanos por barriles por día, miren que eso me da en octanos por día. O sea que el término 12X11 está en octanos por día. Lo mismo con el término, los otros dos términos. El 6X21 son los octanos por día que yo obtengo del crudo tipo 2, porque el crudo tipo 2 tiene 6 octanos por barril multiplicado por X21 barriles por día. Entonces ese 6X21 me da los octanos por día que yo obtengo para la gasolina tipo 1 del crudo 2. Y lo mismo con el 8X31 para el crudo tipo 3. Entonces miren que esos tres términos están en octanos por día. Octanos por día. Ese es el total de octanos que se obtiene de toda la gasolina tipo 1. Si yo divido por la cantidad de gasolina tipo 1, que es X11 más X21 más X31, o sea, la gasolina tipo 1 que se obtiene del crudo 1 más la gasolina tipo 1 que se obtiene del crudo 2 más la gasolina tipo 1 que se obtiene del crudo 3, y miren que esas X están en barriles por día. Entonces, el numerador está en octanos por día y el denominador está en barriles por día. Si yo divido octanos por día por barriles por día, el día se me cancela y me da en octanos por barril, que es consistente con el 10 que está a la mano derecha del signo mayor o igual, que también está en octanos por barril. Entonces esa restricción me garantiza que el total de octanos que hay en el total de barriles, que es la cantidad de octanos por barril que tiene la gasolina 1, es mayor o igual que 10. De la misma forma como se planteó esta restricción para la gasolina tipo 1, se plantean las otras dos restricciones, la 9 para garantizar el octanaje de la gasolina tipo 2 y la 10 para garantizar el octanaje de la gasolina tipo 3. De la misma forma como se obtuvieron las restricciones para los octanos,
vamos a obtener unas similares para los sulfuros. Pero los sulfuros tienen dos diferencias. Una es la unidad. Los octanos estaban expresados en octanos. En cambio, los sulfuros están en porcentaje, o sea, un número puro. Por ejemplo, para la gasolina 1, que es la restricción 11, se requiere que el máximo, esa es la otra característica, la otra diferencia de los sulfuros, que son máximos porque recuerden que es una sustancia no deseada. Entonces, máximo la gasolina tipo 1 puede tener el 1% de sulfuros, o sea, número puro, o sea, barriles por barril, que en 100 barriles de gasolina tipo 1 haya máximo un barril de sulfuros. Eso es lo que es un número puro, ¿cierto? Barriles por barril. Lo mismo hace la restricción tipo 12 con la gasolina tipo 2, que tenga máximo el 2%, o sea, 0.02 de contenido de sulfuro, o sea, barriles por barril. Y lo mismo la restricción 13 para la gasolina tipo 3, que la gasolina tipo 3 tenga máximo el 1% de contenido de sulfuro, o sea, un barril por cada 100 barriles de gasolina tipo 3. Entonces, miremos cómo se obtiene la cantidad total de sulfuro que hay en la gasolina tipo 1, que es lo que aparece en el numerador. Miren que el numerador está en barriles por día, porque los coeficientes, recuerden que son números puros. Al multiplicar por el X11 o el X21 o el X31 que están en barriles por día, entonces todos esos términos del numerador están en barriles por día. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, el primer término, .005X11? Pues es la cantidad de barriles de sulfuro que se obtienen del crudo 1 para la gasolina 1. ¿Qué es el segundo término? .02X21 es la cantidad de barriles de sulfuro que se obtienen del crudo 2, porque cada barril de tipo 2 tiene .02%, pues .02, o sea, 2% de contenido de sulfuro multiplicado por las cantidades de barriles por día, que es X21, me da también la cantidad de barriles de sulfuro por día. Y lo mismo con el término .03X31, que es el aporte en barriles de sulfuro por día que se obtienen del crudo 3 para la gasolina 1. Entonces miren que el numerador contiene el total de barriles de sulfuro que se obtienen para la gasolina 1, obtenida del crudo 1 en el primer término, del crudo 2 en el segundo término y del crudo 3 en el tercer término. Entonces son barriles de sulfuro por día. Si yo divido por la cantidad que también está en barriles por día de gasolina tipo 1, ¿cierto? Que es X11 más X21 más X31, esa es la cantidad de gasolina 1, es la que se obtiene del crudo 1 más la que se obtiene del crudo 2 más la que se obtiene del crudo 3. Miren que tanto el numerador como el denominador están en barriles por día, entonces eso me da en porcentaje. El numerador es el total de sulfuros que hay en la gasolina 1 y el denominador es el total de barriles por día de la gasolina 1. Entonces, eso es el porcentaje total que se obtiene de sulfuros para la gasolina 1 y yo estoy exigiendo que sea máximo el 1%, que también es un número puro. Entonces, miren que tanto el lado izquierdo como el lado derecho del signo menor o igual tienen las mismas unidades, ambos son números puros. Así como se planteó la restricción 11 para la gasolina tipo 1, se plantean entonces de forma similar la restricción 12 para la gasolina tipo 2, para que no exceda de .02, o sea, el 2%, y para la gasolina tipo 3, para que no exceda también del 1%, como la 1, o sea, .01.
Miremos ahora un segundo problema de planeación de producción. Este es un problema también muy característico de investigación de operaciones. Empecemos entonces por los datos del problema y ahora se plantean la función objetivo y las restricciones. Entonces esta empresa es una compañía manufacturera, produce dos tipos de artículos, llamémoslos el artículo A y el artículo tipo B, y se comprometió a entregar estas cantidades de artículos en estos plazos. Miren que vamos a planear la producción para 2 meses, para entregar la producción al final de marzo y al final de abril. A final de marzo hay que entregar 5.000 unidades del artículo A y 2.000 unidades del artículo B. Y al final de abril hay que entregar 8.000 unidades del artículo A y 4.000 unidades del artículo B. Esos son los compromisos de la empresa. Para producir los artículos, la empresa cuenta con dos líneas de producción, la línea 1 y la línea 2. Las dos líneas producen los artículos exactamente iguales, solo que usan tecnologías distintas. Miren que las horas disponibles en cada uno de los 2 meses están dadas en esta tabla. La línea 1 cuenta con 800 horas en marzo y 400 horas en abril. En cambio, la línea 2 cuenta con 2.000 horas de producción disponibles y en abril 1.200 horas. Dirán ustedes, pero ¿cómo que 2.000 horas en la línea 2 si un mes no tiene sino un mes de 30 días, 720 horas? No, pues simplemente quiere decir que tiene varias máquinas que pueden producir el artículo. Entonces, esta es la disponibilidad total en el número de máquinas que tenga la empresa. Los que están en esta tabla, 800 horas en marzo en la línea 1 y 400 horas en abril en la línea 1, 2.000 horas en marzo en la línea 2 y 1.200 horas en abril en la línea 2. En esta diapositiva aparece la tecnología de producción, que está dada simplemente por las horas que requiere un artículo, una unidad del artículo en cada una de las líneas. Entonces, miren, para el artículo A, si se produjera en la línea 1, cada unidad del artículo A requiere 0.15 horas. En cambio, si se produce en la línea 2, cada unidad del mismo artículo A requiere 0.16 horas. Para el artículo B se hace un análisis similar. Si una unidad del artículo B se produce en la línea 1, se gasta 0.12 horas, y si una unidad del artículo B se produce en la línea 2, se gasta 0.14 horas. Recuerden que a pesar de que son líneas que tienen tecnología distinta, porque miren que el tiempo de producción es distinto, los artículos son iguales, los artículos no se diferencian si fueron producidos en la línea 1 o en la línea 2. En esta diapositiva aparecen los dos tipos de costos en que incurre la empresa en la producción. El primero es el costo propiamente de producción del artículo, que es de $5 por hora en cualquiera de las dos líneas. Podrían ser distintos, pero en este caso la producción en cualquiera de las dos líneas tiene el mismo costo, $5 por hora de operación de la línea. Y el costo de mantenimiento, o sea, cuando yo dejo guardada mercancía de un mes para entregarla al mes siguiente, eso hace que las empresas incurran en unos costos que son el costo de capital, que es un costo de oportunidad, más el costo de bodegaje, más los costos de obsolescencia. Eso es lo que se llama el costo de mantenimiento o de almacenamiento. Entonces, como ese artículo se queda guardado hasta el próximo mes, vamos a suponer que cada unidad del artículo que se quede guardada de un mes para el otro hace que la empresa incurra en un costo de 20 centavos, o sea, $20 por unidad.
En esta diapositiva se nos dan los datos iniciales y finales de inventarios. Entonces, miren que se dice, actualmente hay 500 unidades del artículo A y 700 unidades del artículo B en inventario. Esos son los inventarios con los que se cuenta antes de empezar a producir. Y fuera de eso, al final, o sea, a finales de abril, se quiere tener 1000 unidades de cada uno de los dos artículos. Eso es para satisfacer producciones de meses posteriores. Con todos estos datos, la pregunta es formular un problema de programación lineal que minimice los costos. Miren que este es un problema de minimización de costos, distinto al de Ecopetrol, al problema anterior, que era un problema de maximización de ingresos o de utilidades. En esta diapositiva aparece la definición de las variables. Miren que las primeras variables, las X, tienen 3 subíndices. Recuerden que los subíndices se utilizan por facilidad. Entonces miren lo que significan los subíndices. El primer subíndice I hace referencia al tipo de artículo. El segundo subíndice J hace referencia a la línea en que se produjo el artículo, la línea 1 o la línea 2. Y el tercer subíndice hace referencia al mes en el cual se va a entregar el artículo. El mes 1, que es marzo, y el mes 2, que es abril. Adicionalmente, hace falta definir unas variables para manejar el inventario. Esas variables las vamos a llamar Z. Miren que esas variables no tienen sino 2 subíndices. El primer subíndice I, que recuerden que es el tipo de artículo A o B, y el segundo subíndice K, que era lo que era el tercer subíndice en las variables X, que es el mes. Este inventario no requiere la línea, porque requieren que recuerden que los artículos son idénticos, sea que se produzcan en la línea 1 o en la línea 2. Entonces, yo para qué me voy a enredar la vida poniéndole un subíndice J al inventario. Lo podría hacer, pero es manejar variables más complicadas. La cantidad de un artículo que se tiene en inventario al final de un mes, por supuesto que es interesante saber si es del tipo A o del tipo B y en qué mes, pero en qué línea se produjo no es interesante, porque los artículos son idénticos, los tipo A entre sí y los tipo B entre sí, sea que hayan sido producidos en la línea 1 o en la línea 2. En esta diapositiva está planteada la función objetivo. Recuerden que este es un problema de minimización de costos y que hay dos tipos de costos, el costo de producción y el costo de inventario, el costo de dejar la mercancía guardada de un mes para otro. Empecemos por el costo de producción. Miren en la función objetivo que cada uno de los términos del costo de producción tiene a su vez 3 términos. El primero, que es común para todos, ese 5, recuerden que es el costo de producción, que es el mismo de cualquier artículo en cualquier línea, $5 por hora. El segundo, que por ejemplo para el primer término es .15, son las horas que requiere cada artículo en la línea en que se produzca. Por ejemplo, para el primer término, que es el artículo A en la línea 1 en el mes 1, como es en la línea 1, entonces la línea 1, el artículo A se gasta .15 horas. Y la tercera componente de ese primer término es la cantidad de artículos, XA11. Entonces miren que si yo multiplico el 5 que está en pesos por hora por el .15 que está en horas por artículo, por el XA11 que está en artículos por mes, miren que está en la primera línea de la diapositiva, las horas se me cancelan y los artículos se me cancelan y eso me da en pesos por mes.
cada uno de esos 8 términos, porque todos son similares, está expresado en pesos por mes. La suma de los 8 términos me da el costo total de producción de todos los artículos en todas las líneas en todos los meses. Son 8 porque son 2 tipos de artículos, 2 líneas y 2 meses. 2 por 2 por 2 da 8. Por ejemplo, el último, el 5 por punto 14 por XB22 es el costo que se incurre por producir los artículos de tipo B en la línea 2 en el mes 2. Y ahí están sumados los 8, todos en dólares por mes. Los que están en la parte final de la función objetivo son los costos de guardar mercancía, dejar mercancía guardada de un mes para otro. Recuerden que dejar mercancía hace que la empresa incurra en un costo que es el costo de oportunidad más el costo de bodegaje. Dirá uno, pero ¿y por qué guardar mercancía? ¿Por qué no producir en cada mes lo del respectivo mes? Pues la razón es porque puede que salga más barato producirlo en el mes anterior y dejarlo guardado. La suma de esos dos costos puede ser más barata que producirla en el mes siguiente. Esa es la razón por la cual, una de las razones por las cuales se utilizan inventarios. Otra razón es también para curarse en salud de demandas aleatorias. Entonces miren que esos segundos términos, y están en la segunda línea donde dice inventario en las diapositivas, el coeficiente .2 es lo que vale dejar guardado un artículo durante todo el mes. Recuerden que es independiente del artículo y de la línea. Vale .2 cuando un artículo se queda de un mes para el otro, 20 centavos, o sea, .2 pesos. Multiplicados por las zetas, que son los inventarios con que yo quedo al final de un mes, que está en artículos por mes. Miren que cuando yo multiplico el .2 que está en pesos por artículo, por los zetas que están en artículos por mes, el artículo se cancela y me da en dólares por mes. O sea que esos 4 términos también están en dólares por mes. O sea, los 12 términos están en dólares por mes. La función objetivo está en dólares por mes y es consistente dimensionalmente porque todo está en las mismas unidades. Las restricciones que aparecen a continuación es lo que se conoce como ecuaciones de balance de inventario. Las ecuaciones de balance de inventario hacen referencia a un periodo de tiempo y dicen simplemente que el inventario con que yo arranco el periodo más todo lo que entra durante el periodo es igual al inventario con que yo termino el periodo más todo lo que sale durante el periodo. Miren que el inventario que entra y el inventario que sale son en puntos fijos del tiempo. En cambio, lo que entra y lo que sale son en el periodo total del tiempo. Eso se conoce como la ecuación de balance de inventario. Esta primera ecuación, lo que aparece aquí como restricción 1 es la ecuación de balance de inventario para los artículos tipo A en el mes de marzo. Entonces miren que yo arranco con 500, inventario inicial, produzco durante el mes de marzo del artículo A XA11 más XA21 porque yo tengo que contar los tipo A que fueron producidos en el mes 1 en cualquiera de las dos líneas. Ese par de términos es lo que se conoce como el disponible, porque es con lo que cuenta la empresa para gastárselo. Miren que ¿en qué se lo va a gastar? Se lo puede gastar en dos cosas, o en entregárselo a los clientes, que es las salidas, que es el 5000, que es la demanda, o en dejarlo guardado para el mes siguiente. Por eso la ecuación de balance de inventarios es inventario inicial más entradas, que es el disponible, igual a en lo que me lo gasto, en inventario final más demanda. Entonces, esa primera restricción es la ecuación de balance para los artículos tipo A
en el mes de marzo. Lo que aparece como restricción 2 en la parte inferior de la diapositiva es exactamente lo mismo, pero ya para los artículos tipo A en el mes de abril. Miren que la demanda del artículo tipo A en el mes de abril ya es 8.000, no es 5.000, sino 8.000. Y el inventario ya es para el segundo mes. Por eso la variable Z2 es para el mismo artículo tipo A, pero en el mes de abril. Entonces esta es la ecuación de balance para el inventario del artículo, para el artículo tipo A en el mes de abril. Las restricciones que aparecen en esta diapositiva son las mismas ecuaciones de balance de inventario, pero para el artículo tipo B. La restricción 3 es la ecuación de balance de inventarios para el artículo B en el mes 1, que es marzo, y la restricción 4 es la ecuación de balance de inventario para el artículo B en el mes 2, que es abril. Entonces miren que la ecuación es básicamente la misma. Inventario inicial con el que empiezo en marzo en el artículo B, que es 750, es un dato del problema, más la producción, las entradas del artículo B a inventario, que son la producción, que es la suma de XB11 más XB21, porque son los artículos B producidos en el mes 1, que es marzo, en cualquiera de las dos líneas. Por eso hay que sumar XB11 más XB21. Y eso que se llama el disponible, yo me lo gasto en satisfacer la demanda, que es 2.000 para el artículo B en marzo, y el resto lo dejo guardado para como inventario final del mes 1, para gastármelo en el mes 2. De la misma forma como se planteó esta restricción para el artículo B en el mes 1, se plantea la restricción 4 para el artículo B, para el mismo artículo B, pero ya en el mes 2, que es abril. O sea, inventario inicial más entradas, o sea, producción igual a demanda más inventario final. Y miren que todos esos términos están en artículos por mes, o sea que esas dos restricciones son consistentes dimensionalmente. Las restricciones 5 y 6 que aparecen en esta diapositiva son las restricciones de exigencia de inventario final. Recuerden que se había dicho que del artículo 2 al final de abril se requería por lo menos 1.000 unidades. Por eso es una restricción de tipo mayor o igual. Si a mí me dijeran, no, del artículo 2 al final de abril se requieren exactamente 1.000 unidades, hay que dejar 1.000 unidades para meses siguientes, la restricción sería de igual. Pero como aquí me dijeron que se requerían por lo menos 1.000 unidades, entonces yo exijo que este inventario del artículo 2 al final del mes 2 sea mayor o igual que 1.000. Y miren que ambos están en la misma unidad de artículos por mes. La restricción 6 es similar, pero para el artículo B al final del mes de abril. Lo que queda al final del mes de abril del segundo mes, por eso el subíndice 2, del artículo B sea mayor o igual que 1.000, que era la exigencia mínima que se me exigía de inventario. Nuevamente, una restricción de tipo mayor o igual. La restricción 7 es una restricción para garantizar que yo no exceda la cantidad de horas disponibles en el mes 1, o sea, en el mes de marzo, en la línea 1. Recuerden de la tabla al principio en el planteamiento de los datos que en el mes 1, en la línea 1, había una disponibilidad de 800 horas. ¿Cómo me gasto yo esas 800 horas? Miren que hay dos términos, punto 15 a 11, que son las horas que se gasta la producción del artículo A en la línea 1 en el mes 1, más el segundo término que es punto 12B11, que es las horas que se gasta
producir el artículo B también en la línea 1 en el mes 1. Entonces los dos artículos en la misma línea, en el mismo mes, se gastan esa cantidad de horas. Miren que las unidades son el punto 15, los coeficientes, el punto 15 y el punto 12 están en horas por artículo y las variables están en artículos por mes. Horas por artículos por mes, se cancela el artículo y me dan horas por mes, y el 800, o sea lo que está a la derecha del signo menor o igual, también está en horas por mes, o sea que la restricción es consistente dimensionalmente. La restricción 8 es similar, pero para la línea 2, también es para los dos artículos en la línea 2 y también para el mes de marzo. La restricción 9 es para garantizar que no se excede el número de horas disponibles en abril en la línea 1. Recuerden de la tabla inicial que en abril en la línea 1 había 400 horas disponibles. ¿Que cómo me las gasto yo? Pues produciendo artículos tipo A y tipo B en la línea 1 en el mes de abril. Entonces, el primer término, punto 15A12, son los artículos tipo A que se producen en la línea 1 en el mes 2, en el mes de abril, multiplicado por punto 15, que es las horas que requiere cada artículo en esa línea, en ese mes, más los artículos tipo B que yo produzco en el mes de abril en la línea 1, que es XB12, multiplicado por las horas por artículo de cada artículo tipo B en el mes de abril, que era punto 12. Las horas que se gastan los artículos tipo A y tipo B en esa línea, en ese mes, o sea, en la línea 1, en el mes 1, me tiene que ser menor o igual que 400, que era la disponibilidad. Miren que nuevamente tanto el lado izquierdo como el derecho de la restricción están en unidades de horas por mes. La restricción 10 es similar, solo que es para la línea 2, para no exceder las 1200 horas disponibles que había en la línea 2 en el mes de abril.